Teniendo el mismo espíritu de fe, también nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que Jesús, que resucitó de entre los muertos, también un día nos resucitará a nosotros. Con estas palabras, hermanos, concluía la segunda lectura que hemos escuchado del apóstol San Pablo en su carta a los Corintios. Con un mismo espíritu de fe. Nosotros no nos hemos inventado la fe. Eso lo hacen los protestantes, los evangélicos y todo tipo de sectas que han ido naciendo a lo largo de la historia, en los últimos años. Nuestra fe no ha nacido de nosotros, no nos la hemos inventado nosotros. Nuestra fe es una fe apostólica, es una fe que tiene por fundamento aquellos 12 hombres a los que el Señor llamó a ser las columnas de la Iglesia, a los que el Señor llamó a ser sus testigos, a los que el Señor llamó a anunciar el reino de Dios, a anunciar su resurrección y a diseminar el Evangelio por toda la tierra. Nuestra fe, hermanos, nace de la cruz de Jesús, nace del envío de Jesús a sus apóstoles. Nuestra fe nace de la predicación del apóstol Santiago, que vino a anunciar el Evangelio a nuestra tierra, a nuestra patria. Deberíamos considerarnos afortunados, porque no todas las naciones pueden decir que su tierra ha sido regada con la predicación de un apóstol, como la nuestra. Porque los apóstoles se diseminaron por el mundo entero para llevar el Evangelio a los confines de la tierra. Pero no todos los países ni todas las naciones han tenido la fortuna que hemos tenido nosotros, de tener por herencia la predicación, el testimonio y la vida de un apóstol. Y por eso, quizás la fe en las tierras de España ha estado marcada por el sufrimiento, por la persecución, por las dificultades. ¿Cuántos santos le ha dado a la Iglesia nuestra tierra? ¿Cuántos mártires? ¿Cuántos religiosos? ¿Cuántos misioneros? ¿Cuántos sacerdotes? Porque nuestra fe nace de la predicación de un apóstol que llegó a ser amigo de Dios, que llegó a vivir su amistad con el Señor, hasta incluso llegar a dar la vida por Él. Y esto es lo que nosotros celebramos hoy, que uno de nuestros primeros hermanos en la fe quiso vivir la fe hasta dar la vida por el Señor. En el fondo, lo que celebramos hoy es que a un hermano nuestro lo han cortado la cabeza. Y lo que significa eso es que su amor por el Señor llegó hasta ese extremo, hasta querer dar la vida, porque supo antes que Cristo dio la vida por él. Esta es la fe a la que nosotros hemos nacido. Esta es la fe en la que nosotros estamos bautizados. Y por eso, cada domingo, y hoy también lo haremos, aunque sea sábado, pero estamos en esta fiesta, rezamos el credo apostólico. Profesamos la fe de los apóstoles que nosotros hemos recibido, que es nuestro mayor tesoro, que la llevamos en vasijas de barro. Porque al final se trata de aceptar que nosotros somos pobres vasijas de barro, que no somos mejores que los demás por tener fe, que no somos más listos que los demás por tener fe, que ni siquiera me va a ir mejor que a los demás por tener fe, no me va a ir mejor que al que tengo a mi lado, a mí no me va a ir mejor en la vida que a los demás, no.
precisamente porque tengo fe me va a ir peor. Porque a los que tienen fe, de alguna manera el Señor les hace vivir lo mismo que Él ha vivido, como se lo ha hecho vivir a los apóstoles. San Pablo lo narraba en su carta a los Corintios de una forma muy concreta y muy gráfica. Constantemente sufrimos tribulaciones, pero no estamos aplastados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no aniquilados. Y esta es la vida de uno que quiere vivir la fe. Los que quieren vivir la fe saben que Dios no les va a librar ni de tribulaciones, ni de persecuciones, ni de momentos en los que uno se pueda llegar a sentir derribado. La diferencia es que ser derribado no implica estar aplastado, ni aniquilado, ni acabado, ni abandonado. Porque Dios ha vencido. Y porque Dios es capaz de hacer resurgir en lo más profundo de nosotros mismos el poder extraordinario de la fe. Por eso hay que hacer un acto de confianza. Porque a nosotros, hermanos, podemos tener la tentación de pensar, es que los apóstoles eran los apóstoles, no somos distintos de ellos. Hoy hemos escuchado cómo Santiago y Juan querían buscar los primeros puestos en el reino de los cielos. No somos distintos que ellos. Hemos escuchado cómo los otros 10 se indignaron contra aquellos 2 hermanos. No somos distintos de ellos. No somos distintos de los apóstoles que al principio, cuando murió el Señor, se medio escondieron porque tenían miedo. No somos distintos, somos muy parecidos. Tenemos las mismas debilidades. Nos cuestan las mismas cosas. La diferencia está en tomar conciencia de que somos vasijas pobres y que el poder de la fe se tiene que hacer grande en nosotros. Pero esto no se hace porque nosotros seamos buenos, sino porque Dios es grande. Porque Dios es capaz de hacerme llegar hasta donde yo no podría llegar. Para que se vea que una fuerza tan extraordinaria no proviene de nosotros, sino de Dios. Hermanos, qué importante es que nos abandonemos, que confiemos en la acción de Dios, en el poder de Dios, porque es el único camino para poder llegar a ser testigos valientes del Evangelio, como lo fueron los apóstoles, como nos narraba la primera lectura. Daban testimonio de la resurrección del Señor con mucho valor. Aunque eso les costase que hablasen mal de ellos, que pensaran mal de ellos, que los persiguieran, que les echaran en cara las cosas, aunque eso le costase a Santiago que lo pasaran a cuchillo y lo decapitaran por querer ser fiel a Dios. Nosotros al comienzo de la misa, en la oración colecta, le hemos pedido a Dios por intercesión de este apóstol que sea fortalecida nuestra fe y que nos mantengamos fieles. Entonces, si a nosotros, hermanos, la fe no nos ayuda a vivir la fidelidad al Evangelio, si a nosotros la fe no nos ayuda a tomar conciencia del poder que Dios tiene en nuestra vida, si la fe no me ayuda a entender que lo que yo porto sobre mi propia carne es la muerte del Señor, en toda circunstancia, en toda ocasión, por todas partes, llevamos en nosotros la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Y entonces nos tenemos que preguntar, ¿podemos ser portadores de algo más grande que de la muerte de Cristo? Porque la muerte de Cristo es el signo más elocuente, más vivo y más inmenso del amor que Dios nos tiene. Como para que nosotros no queramos en el día a día morir con Cristo, para vivir con Él, como para que no queramos que nuestra vida se convierta en un dar la vida constantemente. Que es verdad que el martirio es una gracia que Dios concede,
Pero hay otro martirio que tenemos que vivir en el día a día, que es dar la vida en las cosas sencillas. ¿De verdad nosotros, hermanos, estamos viviendo con el deseo de dar la vida en las cosas de cada día? En el trato con mi esposo, con mi esposa o con mis hijos. Estoy dispuesto a dar la vida en mi trabajo, en mis relaciones familiares, con mis amigos, porque estamos llamados a dar la vida como el Señor ha dado su vida, que Él no vino a ser servido, sino a servir y a dar la vida en rescate. Y nosotros participamos de ese rescate. Y entonces no querer vivir este dar la vida sería un insulto al Señor que ha dado su vida por amor a nosotros. Y por eso, hermanos, podemos desear ser los últimos, no ser tenidos en cuenta. Por eso podemos abrazar la dificultad de lo que supone la persecución, la humillación o el que hablen mal de nosotros. Solamente viviéndolo con espíritu de fe descubriremos cómo Dios nos puede enaltecer en ese camino humilde de llegar a tomar conciencia de que no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y vivimos en la fe del Hijo de Dios que nos amó y se entregó por nosotros. Este es el camino por el que la gracia de Dios se desborda en nuestro corazón. Por eso no podemos huir de la cruz, no podemos huir de lo que nos humilla y no podemos huir de lo que nos aplasta. Lo tenemos que abrazar para experimentar cómo Dios nos puede levantar, nos puede consolar y fortalecer por el poder extraordinario de la fe que actúa en el corazón del que la quiere vivir. No nos podemos pensar que la vida de la fe es una vida cómoda, de color de rosa y todo es muy bonito. Yo siempre he dicho, porque además lo creo firmemente, que la Iglesia nunca correrá una suerte distinta de la de su maestro. Y si el maestro fue crucificado, la Iglesia tendrá que aprender a vivir crucificada, perseguida, aplastada. Y la Iglesia somos nosotros. Por eso no nos tiene que extrañar que el mundo nos persiga. Por eso no nos tiene que extrañar que a veces nos echamos las manos a la cabeza, porque pensamos que el mundo, ¿no? Pensamos que el mundo nos tiene que aplaudir. Pero ¿cómo te va a aplaudir el mundo? Si el mundo lo que va a hacer es aplastarte. Lo que marca la diferencia es el espíritu de fe con el que vivimos las cosas. Esta es la herencia que nosotros hemos recibido de la fe de los apóstoles, en la que crecemos, en la que somos consolidados como hijos de Dios. Pidámosle al Señor el don de la fidelidad para querer amarlo todos los días de nuestra vida, para querer correr la carrera de la fe que termina en el cielo, combatiendo lo que hay que combatir, con la certeza de que la vida de Cristo se manifiesta en nuestra pobreza, en nuestra miseria, en nuestra debilidad, porque el amor de Dios es más grande y siempre vence. Amén.